En esta demostración abordaremos la estructura condicional if. Para poner a prueba esta estructura, vamos a retomar uno de los ejercicios que hemos realizado en asignaciones anteriores, y es el ejercicio de la ecuación cuadrática. Recordando un poco, en este ejercicio se pretendía desarrollar un pseudocódigo, un algoritmo que permitiera resolver la ecuación de segundo grado tanto para raíces reales como raíces imaginarias. Entonces, retomando ese planteamiento, vamos a desarrollar ese ejercicio, pero ahora aplicando C++. Vamos a comenzar definiendo entonces las variables para la ecuación. Estas variables serán del tipo double y las vamos a llamar A con un valor de 0, la variable B con un valor de 0, la variable C con un valor de 0. A, B y C representan los coeficientes para la ecuación cuadrática. Ahora vamos a definir otras tres variables. X1, que será donde se guardará la raíz real, X2, donde se guardará la otra raíz real, y vamos a denominar a una variable xi, que es donde guardaremos la raíz imaginaria. Todas las variables se inicializan con un valor de 0. Ahora vamos a definir otra variable de tipo double y le vamos a llamar radical, y esto tendrá un valor de 0. Esta variable radical nos servirá para determinar si el argumento de la expresión que está dentro del radical de la ecuación general es mayor o igual que 0. Recordemos que para determinar si la ecuación tendrá raíces reales o raíces imaginarias, primero debemos de saber si el argumento que está dentro del radical es mayor o igual a 0. Ahora que ya tenemos declaradas todas las variables que emplearemos en nuestro código, vamos a imprimir el siguiente mensaje en la pantalla. Cout programa para determinar raíces de una ecuación cuadrática. Y vamos a agregar un salto de línea. Ahora diremos al usuario: cout ingrese coeficiente A. Con la función cin, entonces almacenamos el dato en la variable A. Ahora solicitamos al usuario que ingrese coeficiente B y el valor ingresado por el usuario lo guardaremos en la variable B. Luego solicitamos al usuario que ingrese el coeficiente C y guardamos el valor en la variable C. Hasta el momento hemos programado la interacción con el usuario, donde se le solicitan los coeficientes de la ecuación, los coeficientes A, B y C. Ahora vamos a escribir las líneas de código que nos ayudarán a determinar si las raíces serán reales o serán imaginarias. Entonces asignaremos a la variable radical la siguiente expresión: pou b2, que esto equivale a decir b al cuadrado menos 4 por la variable a por la variable c. Esta expresión, este producto, lo vamos a agregar en un signo de agrupación. Aquí, ¿qué es lo que estamos determinando? Si son raíces reales o imaginarias. Este es un comentario. La condición para determinar si son reales o imaginarias será la siguiente: if radical, el valor que tome la variable radical, es mayor o igual a 0, si se cumple esta condición, entonces son raíces reales. Si no se cumple esa condición, significa que son raíces imaginarias.
Para las raíces reales únicamente bastará emplear la variable x1, que será donde se almacenará la primera raíz, y bueno, y a esta variable asignarle la expresión de la ecuación cuadrática. A manera de código, esta ecuación cuadrática quedaría de la siguiente manera. Vamos a agregar dos signos de agrupación. Dentro del signo de agrupación que está más adentro, vamos a colocar menos 1 por b. En la ecuación cuadrática, el primer término que aparece es menos b. Entonces, para que b se haga negativo, vamos a multiplicar la variable b por menos 1. Ahora a este producto vamos a sumar la raíz de la variable radical. En este caso, la variable radical también nos servirá para emplearla dentro de la ecuación que determina las raíces. Y esto servirá para no volver a escribir esta expresión que tenemos acá. Para sacar una raíz, ocupamos el operador SQRT. Y dentro del parámetro de esta función vamos a colocar la variable radical. Esto que acabo de escribir equivale a decir raíz cuadrada de radical. Y radical es b al cuadrado menos 4 por a por c. Una vez efectuada esta operación, vamos a dividir toda esa expresión entre el producto de 2 por la variable a. Y cerramos. La segunda raíz se calculará con la misma expresión. La diferencia será este signo más, ya que para la segunda raíz este signo es negativo. Únicamente copiaré esta expresión, control C, control V, y vamos a hacer aquí el cambio de la variable. Será x2 y el símbolo acá será menos. Ya tenemos las líneas de código que nos servirán para determinar las raíces reales. Y por último vamos a agregar la parte donde vamos a imprimir en pantalla el resultado de estas raíces. Y vamos a escribir cout las raíces de la ecuación son, dos puntos. Agregaremos un salto de línea. Lo que nos disponemos a hacer en este momento es decirle al usuario el resultado de las raíces. Vamos a colocar ahora cout x1, agregamos un salto de línea, cout x2 y punto y coma. Ya tenemos acá en la parte del programa donde resolvemos las raíces reales e imprimimos en consola el resultado de estas raíces. Ahora vamos a escribir las líneas de código que nos ayudarán a determinar las raíces imaginarias. Hay que recordar que las raíces imaginarias tienen la siguiente forma: a más bi, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria. Como es una ecuación de segundo grado, tiene dos raíces. La primera raíz es a más bi y la segunda raíz es a menos bi. En el planteamiento que se hizo en una de las sesiones teóricas, se daba la sugerencia de separar la fórmula general en dos partes, en la parte real y la parte imaginaria. Vamos a calcular primero la parte real, y la parte real en este caso será x1. Vamos a ocupar la variable x1 para almacenar la parte real de la fórmula, y por lo tanto tendríamos x1 igual, vamos a abrir dos signos de agrupación, y en el signo de agrupación que está más adentro vamos a colocar menos 1 por b. Ahora, fuera de este signo de agrupación, vamos a escribir entre 2 por a. Con esto estamos calculando la parte real de la raíz. Ahora vamos a calcular la parte imaginaria. Para la parte imaginaria tendremos xi, es la variable que definimos antes para guardar la parte imaginaria que vamos a calcular. Y este valor depende del valor que toma la variable radical, pues si radical es menor que 0,
significa que es negativo. Por lo tanto, vamos a cambiarle primero el signo a radical para luego sacarle la raíz. Tendríamos que hacer lo siguiente. SQRT, y dentro de la función SQRT vamos a multiplicar menos 1 por radical. Aquí lo que estamos haciendo es, antes de sacar la raíz de radical, lo multiplicamos por menos 1 para que sea positivo. Pero nosotros sabemos que esta parte será la parte imaginaria. Luego, cuando imprimamos en pantalla, agregaremos el carácter, la letra I, para indicarle al usuario que esa pequeña parte de la operación es una raíz imaginaria. Y bueno, y todo esto lo vamos a dividir entre el producto de 2 por la variable A. Ahora únicamente nos queda imprimir en la consola el resultado de estas raíces. Vamos a escribir cout. Las raíces de la ecuación son. Dejamos un espacio, agregamos un salto de línea y las vamos a imprimir de la siguiente manera. Cout, imprimimos la parte real. Ahora vamos a agregar el carácter más para indicar que estamos escribiendo, o mejor dicho, para indicarle al usuario que es la raíz donde la parte imaginaria es positiva, más entonces el carácter de más, otro operador de salida, y agregamos la variable xi, y también junto a esta variable vamos a imprimir el carácter i, indicando que esa es la parte imaginaria. Pueden darse cuenta que x1 y xi son números reales, lo que dará la sensación, por decirlo de esa manera, de que son raíces imaginarias, es la forma en cómo nosotros estamos imprimiendo estos valores en la consola. Tenemos, ya que le agregamos la i para indicar que es una raíz imaginaria, y agregamos un salto de línea. Y la segunda raíz será de la misma manera, tendrá las mismas variables. Lo único que va a cambiar es que el carácter más lo vamos a sustituir por el carácter menos, indicando que es la raíz imaginaria negativa, pero emplearemos la misma variable xi y también agregamos el carácter i. Punto y coma. Para terminar nuestro programa, antes de la llave de cierre, agregamos el return 0. Por el momento, este sería todo el código que necesitamos para este programa. Vamos a compilar. En los resultados de la compilación tenemos que no hay ningún error y que tampoco hay ninguna advertencia. Vamos a ejecutar ahora nuestro programa. Programa para determinar raíces de una ecuación cuadrática. Voy a ingresar primero 3 coeficientes para raíces reales. Los valores son 1, menos 3 y menos 10. Las raíces para estos coeficientes son menos 2 y 5. Entonces aquí tenemos las dos raíces, 5 y menos 2. Vamos a ejecutar nuevamente el programa y ahora vamos a determinar si es capaz de calcular las raíces imaginarias. Entonces voy a ingresar coeficientes que nos proporcionen raíces imaginarias. 1, menos 2 y 5. Y ahí tenemos. Las raíces de la ecuación son 1 más 2i y 1 menos 2i. Y es de esta manera es como queda demostrado el uso de las estructuras condicionales en el lenguaje de programación C++.